Perfecto, ¿veis la pantalla todos? ¿Todo correcto? Perfecto, sí, sí. Bueno, pues hoy es la última sesión. Lo que voy a hacer es un poco un wrap-up de lo que hemos hecho en la primera y la segunda sesión para que veamos cuál es el hilo conductor que hemos ido siguiente. Entonces, bueno, en la primera sesión lo que estuvimos viendo era nuestra manera de trabajar y cómo construíamos todo el business plan al completo y en qué fases lo hacíamos, cómo lo faseábamos, ¿no? Entonces veíamos en la primera parte ese assessment o audit donde valorábamos las fuerzas y debilidades de la compañía, capacidades y hacíamos un audit completo de cuál era el perfil y de lo que podía o no podía hacer. En base a todo este análisis estructurábamos la metodología, que era el plan de acción, el business plan y la estrategia a seguir. Eso es lo que vimos sobre todo en la primera sesión. Y ayer estuvimos viendo un poco pues, todo este plan estratégico y todo este dibujo, cómo llevarlo a cabo, con qué herramientas, qué técnicas. Entramos también en diferentes técnicas o metodologías, como pues, vimos lo que eran trabajar con objetivos y key results. Estuvimos viendo también un poco lo que era el sales pitch de ventas, cómo estructurarlo, qué partes eran importantes, cómo salvar objeciones y cómo es importante también el tener bien estructurado pues toda esta parte de ventas y vimos también pues, herramientas pues como algo también que puede aplicar todo el mundo como eso, oye, cómo hacer un cold calling, ¿no? Un email a puerta fría. Vimos ejemplos de el cambio, ¿no? De cómo un mail mal hecho tiene un ratio de respuestas de cero y cómo cambiando la estructura de ese email y haciendo una cadena y dándole un sentido lógico, aumentábamos el ratio de respuesta acumulado, llegábamos casi al 20%. Después os puse ejemplos, que aquí eran ejemplos también reales, con la cara de Javier, porque hicimos un copiar-pegar pantalla de acciones que él hacía a través directas de LinkedIn, con respuesta y con resultados, de cómo conseguir con nombres de compradores y de qué maneras, desde niveles superiores a gente del mismo nivel o directamente con el target identificado, pues entrándole con un mensaje claro, directo, con una estructura y con unas características propias, ¿no? Y el hecho de tenerlo todo esto bien estructurado, pues como os dije ayer, no hay ninguna varita mágica, no hay ningún funnel mágico que te lleve a las ventas de manera automática, eso no existe, pero hacer las cosas con un sentido común, una estructura y una manera de trabajar y una metodología hace que incrementes tu porcentaje de éxito y que consigas mucho más venta, que al final ese es un poco el objetivo, ¿no? Que estimulemos un poco la imaginación, como os decía también en la primera sesión, que seamos valientes, porque al final no somos una gran multinacional o un dinosaurio que tiene mucho a perder, sino que somos gente emprendedora, pequeñas empresas que tenemos que actuar con valentía, ¿no? Y el actuar con valentía es lo que nos lleva a conseguir resultados y a ser ágiles en la ejecución. Y hoy en esta última parte del módulo nos vamos a dedicar sobre todo más a ver la parte final, que sería la parte de activación. Una vez hemos conseguido el cliente, hemos conseguido un listing en un supermercado o hemos captado una empresa nuevo cliente, toda la parte de cómo generamos rotación, activación, cómo fidelizamos a ese cliente y cómo podemos hacer para que todo eso tenga una continuidad y se gestione de la mejor manera posible. Entonces, en el assessment, muy rápidamente, pues revisamos ese dato de la empresa, marca de los productos. En ese 6 plan estratégico construíamos todo el plan de acción en base al análisis del mercado, categoría, quién es nuestro cliente. Dibujábamos también toda la parte de análisis de política comercial, de precios, competencia, con qué precio vamos al mercado para cada canal. Después hacíamos todo el análisis multicanal para ver qué canales tenían mayor retorno o eran más interesantes de acudir. Y finalmente pues veremos pues, las activaciones y las estrategias de rotación, que es lo que veremos hoy. Aquí culminaríamos con ese plan de acción, con unas acciones muy concretas y unos objetivos para medirlo. Y después en la sesión de ayer pues, vimos que todo este plan de acción, que al final acaba confluyendo con muchísimas líneas de actuación, cómo organizarlo de una manera racional y con una metodología, que era esos objetivos y key results, que te sirven sobre todo para que tengas foco, para que priorices lo más importante y para que te ayude a cerrar temas y que toda la empresa, sobre todo, y todos los departamentos estén alineados con un mismo objetivo y que tengan claridad de hacia dónde vas, ¿no? Y después, por último, lo más importante es que tengas unos indicadores o resultados clave que son los que te permiten monitorizar en todo momento si lo que estás ejecutando lo estás haciendo bien o tienes que modificar algunas cosas. Entonces, de nuevo, por último día que insisto, todos estos planes, todas estas ideas, metodologías, siempre hay que aplicarlas de una manera lean, test,
Si funcionan, escalarla. Si no funcionan, esquivarla. Entonces, esa mentalidad flexible y agilidad es la que nos permite también tener una pequeña ventaja competitiva respecto a una gran multinacional, que es un gran dinosaurio que se mueve a pasos muy lentos. Entonces, de nuevo insisto en la frase de Tyson, que para mí es espectacular, que es que por muy plan que tengáis y muy estrategia, a la primera que os peguen, oye, si hay que modificar e ir hacia otro lado, lo hacemos y somos flexibles sin lugar a dudas. Os ponía ayer el ejemplo muy claro también de Mr. Jeff, que es una startup que para los que no estuvieron ayer, pues bueno, es una startup que inicialmente se dedicaba a recoger la colada en tu casa, te recogía tus camisas, tenía un plan de suscripción y luego te las devolvía a casa planchadas y lavadas. Mr. Chef hoy no se dedica a eso, se dedica a franquiciar tiendas de puntos de venta de lavado, donde vas tú y te lavas la ropa. O sea, probó una cosa, no funcionó y tuvo la agilidad suficiente para modificar su modelo de negocio y hoy Mr. Jeff es una startup de éxito con franquicias en Latinoamérica, en España y creciendo sin parar y con un modelo de éxito. Entonces, si algo funciona, escálalo y si algo ves que no te está saliendo como tú pensabas, pues ten la cintura suficiente para cambiarla e ir hacia otro lado. Entonces, para hacer también el resumen final, los problemas del proceso de ventas pues, son lo que hemos visto de procesos, estructuras, los sistemas y la manera de cerrar las ventas, ¿no? Que son problemas que hemos detectado que en el proceso de estrategia comercial son los que nos encontramos todos en el día a día y un poco todo lo que hemos ido explicando en estos 2 días van en la función de, oye, de ese análisis multicanal y sobre todo las herramientas y metodologías de esas 6 que hemos llamado 6 3.0, que eran unas metodologías que hasta ahora parecía que eran una cosa que eran únicamente propia de las startups food tech, esto era una cosa que solo hacía Google, que solo hacían empresas así tecnológicas, pero que bien utilizadas y adaptadas cualquier empresa, sea una pyme, una startup que hace producto final, que hace ingredientes, cualquier tipo de empresa, puede aprovecharse de estas metodologías y estas técnicas para también incorporarlas y adaptarlas a su propio negocio, ¿no? Entonces, estas herramientas se diseñaron en su día para trabajar en mercados acelerados muy cambiantes, pero que tienen todo el sentido adaptarlas a nuestros propios negocios y sacarles utilidad, ¿no? Entonces yo creo que es una buena manera también mentalmente de reciclarnos y de aprender cosas nuevas y nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, siempre digo que todos podemos tener mucha experiencia. Yo incluso cuando empecé a descubrir este mundo y estas metodologías, igual ya tenía 18 20 años de experiencia haciendo las cosas de una manera. Tenemos que tener la capacidad también, que es muy importante, de reaprender a hacer las cosas. Entonces, me suelo encontrar también, nos solemos encontrar con gente que tiene muchísima experiencia en una multinacional, en un determinado negocio, ha hecho siempre las cosas de una manera y a veces es difícil cambiar el chip y rehacerlas de otro modo, ¿no? Entonces creo que es importante el tener esa capacidad de reaprender, de coger todas las herramientas y tips que hemos ido viendo en estas sesiones y tratar de pensar cómo se pueden incorporar y cómo podemos hacer para darles una nueva forma en nuestro propio negocio. Porque al final el mundo está cambiando, cada día salen nuevos sistemas, nuevas cosas y el tener esta capacidad de readaptarlos para aprovecharlos creo que es una de las fortalezas más importantes que tenemos hoy en día, que debemos tener en nuestros managers. Y hoy vamos a hacer la última sesión que, como he dicho, sería la parte más de activación de trade y de marketing, que se basaría un poco bueno, pues en esa última vertical que a veces la gente descuida, que es, oye, bueno, ya he conseguido el cliente, ya he conseguido un listing aquí en este key account, pues ya lo tengo todo hecho. Pues nada más lejos de la realidad. Lo que suele pasar es que si no tienes una buena estrategia de trade y marketing, puede pasar que tengas un distribuidor que sea un gran genio, que tenga todo esto desarrollado y tú solo tengas que poner el producto y el tío te lo mueva, pero no suele ser el caso. O sea, el distribuidor puede tener sus herramientas, pero si nosotros tenemos también nuestra propia manera, porque al final somos los que mejor conocemos también nuestro negocio y producto, si le damos herramientas, le damos sistemáticas y aportamos cosas para que haya esa activación también de nuestra parte, al final lo que conseguiremos será una sinergia, que lo que conseguiremos será generar mucha más venta, repetición, fidelizar, dar servicio y conseguir que esos clientes pues, duren en el tiempo y que la marca vaya creciendo. Entonces, aquí dejo a Javier un poco entrar en esa parte más de activación de trades, de qué niveles tiene y a quién va dirigida.
Hola, soy Javier, he pasado por varias empresas, he hecho tanto ventas como trade, como business intelligence y al final trade marketing no es más que entender muy bien la industria en la que nos encontramos, toda la cadena de valor y ver cómo nos podemos servir de ella para obtener unos mejores resultados. Entonces, en muchas ocasiones se piensa que trade marketing es únicamente centrarse en venderle a los clientes y el comprador que tengo delante. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también las organizaciones de profesionales, cómo podemos utilizar los medios de comunicación e incluso los reguladores, que también es un ente que incide dentro de la cadena de valor. Entonces, a nivel de gran consumo solemos tener una cadena de valor mucho más larga porque tenemos los creadores de ingredientes, luego tenemos las marcas, los distribuidores, los retailers y los restaurantes y por último tenemos el consumidor. Entonces ahora iremos viendo empezaremos por lo que sería una parte más teórica y después rápidamente nos moveremos a casos prácticos que creo que es cómo se entiende mejor y cómo lo podremos empezar a utilizar en los negocios. Entonces, al final, trade marketing tiene varios elementos. Tenemos la parte de comunicación y de cómo podemos, por ejemplo, ganar capilaridad a través de esta comunicación. Luego tenemos eventos que podemos hacer. Más allá de las ferias que hacemos, pues hay otro tipo de eventos que también podríamos hacer incluso dentro de una tienda o dentro de un restaurante o incluso organizar nuestro propio evento y atraer público. De hecho, esta es una técnica que han utilizado varias empresas, varias startups de fintech, de las que están más dedicadas al mundo financiero, donde invitan a los directores financieros a una charla con alguien muy relevante y después acaban promoviendo los servicios de manera indirecta. Después tenemos Space Planning, que es donde tenemos que posicionar el producto, ya sea un producto físico pues dentro de la tienda o dentro de social media, pero si tenemos un servicio también online, pues donde tenemos que posicionarnos para que le pueda llegar a ese cliente objetivo que estuvimos viendo ayer. Después tenemos el responsable de la vertical y en función de la empresa, las empresas de más tamaño pues suelen tener un responsable para cada vertical, es decir, por ejemplo, si nos centramos en restaurantes, pues a lo mejor si somos una empresa de gran tamaño llegamos a tener un responsable que se centra en ese canal y podemos tener otro que se centra pues a lo mejor en los distribuidores para preparar las promociones, los ciclos de ventas, los KPIs, los programas de lealtad, etc. Y después tenemos lo que sería más la parte más operacional, que veríamos pues sobre todo los forecastings, los análisis de competencia, las estructuras de precio, que es lo que estuvimos viendo ayer también con Josep. Entonces, todo esto se hace para poder potenciar el Key Account Management, que una vez lleguemos allí, definamos qué es lo más importante con el cliente. Entonces, al final, tenemos un modelo dentro del gran consumo, pero que también se puede hacer extensible a otras industrias, que es el modelo del tanque de agua. Entonces, muchas veces las empresas, sobre todo cuando empiezan, se centran en venderle al retailer o al restaurante el producto, en meterlo. Entonces, ¿qué suele pasar? Pues que si en un tanque de agua nosotros vamos metiendo producto, al final se acaba cayendo por los bordes. Entonces, donde tendríamos que centrarnos realmente no es únicamente en meter el producto, sino que una vez que el producto haya entrado, tenemos que abrir el grifo por el otro extremo y hacer que esa corriente de agua sea lo más amplia posible. Esto es lo que denominaríamos sell-out. Entonces, en modelos de restauración o de cliente único es bastante más sencillo, sin embargo, cuando ya empezamos a introducir intermediarios se complica. Y aquí el modelo, no únicamente que lo veáis como un modelo clásico de producto acabado que acaba en una centralidad de un supermercado, este modelo también se puede aplicar. Estaba pensando, pues, por ejemplo, la empresa que hacía los ingredientes para alimentación infantil, pues al final, evidentemente, el que va al consumidor final y que le da el grifo sería pues un laboratorio Sordesa o similar, pero tú también tienes la capacidad, por ejemplo, si tienes un ingrediente que tiene una particularidad extraordinaria, de hacer acciones de impacto, ¿no? De acciones que generen awareness dentro de los consumidores, y entre la publicidad y el PR que tú le das, desde incluso con eventos, con notas de prensa, saliendo en publicaciones especializadas hablando de las bondades de tu producto, incluso en revistas que llegan al consumidor final, y estás hablando de un ingrediente nuevo
que es una superfood o que tiene unas particularidades que lo hacen especial. Todo esto al final acaba generando sinergias entre la marca y el ingrediente y hacen que al final pues, el grifo se abra y generen sinergias entre las dos empresas. Lo mismo ocurre con la maquinaria, ¿no? Al adaptar también esto al tema de las máquinas, que es lo más complejo de vender, o sea, no son operaciones que tienes que convencer a un industrial para poder vender esa maquinaria y que apueste por ti, pues oye, el hecho de hacer ese shout out dentro de los medios, hablar del para qué sirve tu máquina y conseguir también generar por tu lado esa sinergia, al final lo que hace es que entre un lado y otro termines generando pues un push extra para que el producto también, pues oye, de alguna manera se termine vendiendo mejor o llegue al tu cliente final con otra perspectiva, ¿no? O con otra influencia diferente únicamente de, hey, soy yo que hago ese business to business, vendo y ahí acaba mi función, ¿no? Entonces eso se extiende a muchas más variables y nos permite ayudar a la venta a este cliente en este modelo de business to business. Entonces después tenemos el modelo siguiente, que es un poco más complejo, porque aquí le añadimos una capa más a la cadena de distribución, que es cuando tenemos un distribuidor que tiene su propio tanque de agua y después tenemos que ayudarle también a drenar ese producto a las tiendas y los restaurantes y después que ese mismo producto acabe drenando hacia el consumidor final. Entonces más adelante veremos otras técnicas sobre cómo podemos ayudar al mercado a ir drenando poco a poco o de manera más acelerada nuestros productos. Y aquí de nuevo, aquí podéis pensar que es un modelo que únicamente a mí no me aplica, porque es un modelo de distribuidor que va a una tienda, pero aquí sustituir la figura de un distribuidor que vende maquinaria, un distribuidor que vende los ingredientes, y aquí debajo todas las empresas que pueden comprar ese ingrediente, y de nuevo lo que os explicaremos a continuación va a tener todo el sentido también de cómo lo adapto a mi negocio para que también tenga una incidencia y tenga un efecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder adaptar los modelos es cuál es la ruta que sigue tanto el consumidor, si estamos hablando de consumidores, como nuestro cliente si estamos hablando de negocios. Cada vez más los clientes están más informados, van a buscar información en Internet, pero lo que tenemos que tener claro son cuáles son las etapas dentro de esta ruta y hacia dónde los llevamos. Entonces, al principio siempre tenemos un cliente que nos desconoce, puede desconocer la categoría, puede desconocer el ingrediente, puede desconocer los servicios, puede desconocer los productos. Entonces, nosotros mediante ciertas acciones generamos un impacto, como empresa, como marca, como producto. Esto lo denominamos awareness. Entonces, después empieza a haber una serie de interacciones entre el cliente potencial y la marca o la empresa, donde se va informando. Llega un punto en el cual el cliente hace una comparación porque está empezando a considerar si compra nuestro producto o servicio o el de la competencia, después hará una prueba, por último lo comprará, acabaremos siendo su propia, la marca principal, y por último, que es al objetivo y a lo que aspiramos, es en convertirlo en un fan que no solo nos compre el producto, sino que además nos recomiende a toda su red de contactos. Y aquí de nuevo, pues haciendo ese ejercicio al final hemos intentado también que viendo la diversidad de empresas que estaban acudiendo a esa formación y que tenían productos que no son enfocados 100% al gran consumo, iba pensando también en otros ejemplos, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve también vendiendo aparatología de dermocosmética. La aparatología de dermocosmética son máquinas que cuestan unos 100.000, 200.000 euros y que el cliente final pues, es un centro de estética grande, ¿no? Con poder adquisitivo y que, bueno, pues el producto, pues la máquina la rentabiliza en X tiempo en base a sobre todo nuestro negocio más que la máquina era el suministro luego de productos para el uso de esa máquina, pero sobre todo lo que tenía en cuenta el cliente final o la clave de todo para que te comprara, más que el precio o la funcionalidad, que es que será importante, la clave total era el servicio postventa. O sea, el tener un buen servicio postventa era clave para que te compraran la máquina. Y si no tienes una buena fama, no tienes un buen servicio postventa y un buen servicio de puesta a punto, la máquina no te la compraba nadie, porque es una de las cosas que más valoran en este segmento. Entonces, pues seguramente en el caso de alguien que vende una máquina, pues tener toda esta parte muy bien cubierta y trabajada sea mucho más crítico que no la parte, pues igual del speech de ventas, ¿no? Que toda esa parte de storytelling romántico, pues quizás tiene más buen efecto en el caso de un producto acabado.
En el caso pues, de un producto como un ingrediente, pues lo mismo, pues al final tendrás que hacer hincapié sobre todo en la parte de servicio, fiabilidad, toda esa parte de calidad y después, pues bueno, pues, cómo llegas a tu público final, que puede ser a través del producto ya acabado que se vende al consumidor final y después a través de un programa de awareness, ¿no? De un programa de dar visibilidad a ese ingrediente, porque al final todas estas modas que se han puesto, o sea, la quinoa, las bayas de koji y todas esas cosas, al final, si os fijáis, es un elemento, es un ingrediente que se utiliza en el producto acabado y que hoy todo el mundo ya sirve como claim para comprar el producto acabado, pero ha habido también como un efecto transversal publicitario de que fabrica esos ingredientes, de darle notoriedad a través de muchos medios, a través de formaciones, a través de talleres, montando eventos, y entonces hay muchas maneras, ¿no? Que van más allá, ¿no? Del mero consumidor tienda, sino que cada cual en el negocio en el que esté y lo que esté haciendo puede pensar también, pues, recorriendo ese circuito de lo que pasa en tu industria, en qué puntos o hasta qué punto yo puedo tener una cierta influencia para generar un efecto o palanca, ¿no? Que ayude a generarme venta y a conseguir más clientes. Entonces, una vez tenemos claro cuál es, si tenemos un modelo únicamente B2B, cuál es la ruta del cliente, si tenemos un modelo B2B2C como el de gran consumo, cuáles son las rutas de los consumidores y las tenemos mapeadas, lo que tenemos que pensar y plantearnos es cómo podemos aprovecharnos de estas rutas y cómo las podemos acortar. Entonces, para esto tenemos que seleccionar cuáles son los objetivos de la empresa, cuál es la estrategia comercial y lo dividimos en tres áreas, en lo que sería activación, buscar nuevos puntos de venta, buscar nuevos clientes, introducir nuevos productos, introducir nuevos servicios dentro de los mismos clientes. Disponibilidad, es decir, incrementar la disponibilidad del producto o servicio para nuestros clientes, ya sean los consumidores o los retailers, las cadenas de tiendas, etc. Porque si no tenemos el producto disponible no nos pueden comprar. Y luego veremos algún caso práctico donde por no tener el producto disponible en más lineales nos servimos de ello donde nosotros sí que lo teníamos disponible. Y ellos estaban invirtiendo mucho dinero en publicidad que al final nosotros nos aprovechábamos de él. Y por último, lo que sí que queremos acabar fomentando siempre es lo que en inglés se diría como advocacy, que al final es tener esos superfans que ya no solo compran nuestro producto, sino que además lo recomiendan. Si tenemos una tienda, esto es también o se transfiere en cómo podemos hacer que el comercial de la tienda o de la farmacia o el punto de venta referencie este producto. Entonces luego tenemos los modelos de inversión, que cuando estamos en el consumo tenemos de tres tipos y podemos decidir invertir en acciones hacia la tienda, es decir, hacia incrementar la capilaridad de tiendas, hacia mejorar el display dentro de esa misma tienda o acciones para que el consumidor bien coja el producto o bien lo comparta o haga alguna acción que nos interese a nosotros. Entonces, por último, cuando ya tenemos un grupo multidisciplinar de personas en la empresa que pensamos cuáles son esas acciones que nos pueden ayudar a cortar los tiempos, tenemos que hacer un listado de acciones y decidir por cuáles empezamos y cuáles priorizamos. Entonces, esto lo solemos hacer utilizando un modelo que se llama Rich Cost Quality, en el cual cruzamos cuáles son los impactos que esperamos generar con esta acción, en qué etapa del funnel, es decir, en qué calidad nos va a dejar esos impactos y, por último, a qué coste estamos asumiendo por impacto. Entonces, cuando tenemos esto en cuenta, también hemos de considerar que tenemos tres tipos de clientes. Aquellos clientes que nos van a dar más imagen, aquellos que nos van a aportar un mejor margen y, por último, aquellos clientes que nos van a dar cierta estructura. Entonces, aquellos clientes que nos pueden dar cierta imagen, pues por ejemplo, si hablamos del mundo de la alimentación, pues si tuviéramos dentro de nuestros clientes, me lo invento, somos una empresa de ingredientes y trabajamos con Nestlé, pues Nestlé es un cliente que nos puede aportar muy buena imagen y a lo mejor nos aporta también estructura porque le vendemos unos volúmenes muy grandes. Sin embargo, Nestlé a lo mejor no es el cliente que más margen nos aporta. Entonces ahora vamos a empezar con la parte de casos más prácticos que tenemos tanto Josep como yo. El primero es de Josep. Sí, esto es un caso de activación comercial clásico de, bueno, cuando estaba en la época de Maeso, que hacía platos preparados, ¿vale? Entonces nos encontramos en un contexto de internacionalizar una marca en un mercado maduro,
que tiene márgenes muy bajos y hay una competencia alta. Entonces, aquí el core de la empresa eran platos preparados como pues, lasañas, canelones y nuggets de pollo. Cuando empezamos a exportar fuera a nivel internacional, pues esas categorías están ya cubiertas, llegamos tarde al mercado, con lo cual hay que crear una estrategia nueva de cero para poder activar el producto. Entonces aquí lo que tuvimos que hacer fue crear un nuevo range de productos prácticamente de cero, posicionarlo con un posicionamiento que en la empresa no existía, que era la cultura mediterránea, los productos españoles y los productos, y marcar mucho ese carácter de origen de Made of Spain. Y después hacer estrategias de partners, ¿no? Con partners de innovación en cada país que estaban interesados en desarrollar sus propias gamas étnicas con un partner industrial de calidad y fiabilidad. Montamos todo el catálogo en base a esos conceptos, cubríamos al final todas las categorías de los momentos durante el día de comida, desayuno, comida, cena y postre, con tapas, churros, con platos principales como paella, todas esas gamas cubiertas con ese carácter y esa identidad propia. Y gracias a esto, pues, bueno, pues conseguimos listings en los principales operadores, los principales retailers a nivel europeo, los Carrefour, Auchan. Abrimos 18 markets, 18 mercados en 7 años y generamos 15 millones de euros en revenues durante este periodo. Entonces, bueno, al final es lo que os hablaba aquí, una empresa de pocos recursos, en el marketing no teníamos apenas presupuesto y como de cero pues desarrollas y creas todo ese concepto y le das una identidad propia para que pueda tener cliente final, ¿no? Entonces aquí la activación, sobre todo cuando hacíamos partners con estos key players, aquí como veis el pack que os he puesto de foto es un pack que es de Tesco, o sea, es el mismo retailer, que es un partner que está desarrollando productos de marca de distribución, pero aquí hay un cambio de paradigma, ¿no? La MDD hasta hace unos años era un producto que al final era un producto que imitaba o intentaba copiar a un producto ya de volumen, de éxito de la categoría, a un precio mucho más bajo, calidad inferior. Aquí ya nos empezamos a encontrar desde hace años una serie de retailers que ya no buscan una MDD que copie en precio, que no buscan una MDD de commodity, sino que le da mucho valor a su marca, a la marca del retailer, y lo que te está pidiendo son productos nuevos de innovación que nadie más tenga y lanzarlo con su marca, porque eso, al lanzar innovación y productos que nadie tiene y que funcionan, lo que haces es crear valor a tu marca. Entonces, pues Tesco era una estrategia que tiene, como otros muchos players, y nos permitió, pues, bueno, pues hacer esa estrategia de entrada y que al final esa activación de crédito de marketing la terminaba haciendo el mismo retailer, porque el retailer al final era el principal interesado en que el producto tuviera rotación y funcionara, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es una mezcla en toda esta ecuación, cómo metes el tener un presupuesto bajo, pero el tener detrás un industrial con una capacidad muy grande, con un departamento de I+D muy activo y con muchas ideas, y cómo con todo esto, pues oye, conseguimos generar todo este negocio y conseguimos generar facturación y apertura de nuevos mercados. Este es un ejemplo mío propio. Yo estuve trabajando varios años en Inglaterra para una de las grandes multinacionales del mercado de tabaco y allí llegó el boom del cigarrillo electrónico. Entonces, primero había unas tiendas especializadas donde vendían cigarrillos electrónicos. Después Imperial compró una marca que se llamaba MyBlue, que a día de hoy todavía conserva en el portafolio. Y esta marca empezamos a venderla dentro de este canal especializado. Rápidamente nos dimos cuenta de que era un producto de introducción, pero que en canal especializado los consumidores iban a buscar otro perfil de productos que estaban mucho más avanzados y que les cubrían mucho mejor las necesidades. Nosotros, al darnos cuenta de que este era un producto de introducción y que el cliente que quería dejar de fumar para pasarse al vapeo, pues no era allí donde iba, sino que iba a los supermercados, porque en Inglaterra pues el tabaco se vende en supermercados. Rápidamente cambiamos la estrategia y fuimos a introducirlo en todas las cadenas de supermercados. Yo personalmente gestionaba Sainsbury's, Asda y McCall's y lo introdujimos gracias a un plan de Key Account y una estrategia de activación soportada por eventos en los principales festivales de Inglaterra. Por ejemplo, no sé si habréis oído hablar del festival de Glastonbury, pues nosotros teníamos allí una especie de vape lunch, un pequeño espacio donde podía venir la gente a relajarse, probar el producto, tomarse una copa. Y entonces, si comparamos los recursos que nosotros estamos utilizando frente a los de nuestra competencia, que era British American Tobacco, con marcas como, por ejemplo, muy conocidas como Lucky Strike, ellos lo que hacían era apostar por el modelo clásico
de televisión y de poner incluso anuncios en los autobuses de Londres y billboards y demás, donde llegabas a muchos más consumidores, generabas muchísimos más impactos, pero al final la calidad de esos impactos era muy baja. Entonces, ellos no se centraban tanto en generar impactos de calidad como nosotros y después generaban más impactos que lo que hacían es dirigir tráfico al punto de venta, a los Sainsbury's, a los Asda, a los McCalls, a los Tescos, a los supermercados, en definitiva, donde nosotros teníamos el producto y no estaba el suyo. Entonces esto nos hizo que nos generara mucha más cuota de mercado y un crecimiento más acelerado que el suyo por saber optimizar mucho mejor los recursos. Esto es un poco lo que os comentaba el primer día, ¿no? De que hay un cambio de paradigma y que hasta ahora hay muchas marcas y startups que hace 20 años hubiese sido imposible que salieran al mercado, porque al final el mercado y el consumidor está muy cautivo de un único canal, que es la televisión. Solo se puede informar por ahí, solo recibe los impactos publicitarios a través de ese canal o de las revistas y estar en ese canal requiere pues muchos millones de euros de presupuesto. Entonces, una pequeña startup que empieza, una pyme que empieza y que no tiene esos recursos, pues no tiene manera de entrar en ese canal de mass market y bueno, pues se abre paso como puede, pero resulta mucho más complicado crear esos modelos de éxito, ¿no? Entonces aquí esto es un ejemplo claro de, oye, pues menos recursos que la competencia, cómo segmentas mejor tu nicho de mercado, cómo haces acciones de marketing guerrilla o lo que veíamos con Oatly, ¿no? El marketing troll, ¿no? De hacer acciones así de impacto a través de social media o con los recursos que dispones y hoy con este consumidor que recibe impactos de múltiples canales y de diferentes maneras es mucho más fácil de alcanzar con presupuestos muchísimo más limitados, ¿no? Entonces hay otro ejemplo también que me gusta, que es que no lo hemos puesto aquí, pero se me ha ocurrido ahora, que es la ginebra de Porto de Indias. No sé si la conocéis, es una ginebra que es de color rosa. Es un caso de éxito también de una ginebra que se mete en un segmento donde están los grandes players, donde está Bacardi, donde están las grandes empresas de licores, y una pequeña empresa de ahí del sur de España pues empieza a generar una estrategia muy parecida a la que habla Javier, ¿no? Empieza a crear microeventos, empieza a hacer eventos en los pubs musicales, empieza tal, y de repente todo el mundo empieza a hablar de esa ginebra, ¿no? Y el headline del business case es esa ginebra rosa de la que todo el mundo habla. Y vía esos pequeños eventos y a ese micromarketing, la empresa va creciendo, con el boca a oreja todavía crece más, hasta que se convierte en un player de relevancia y ocurre algo inaudito, ¿no? Que es que de repente todas las grandes ciudades de Ginebra empiezan a copiar el formato y empiezan a sacar sus ginebras rosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro ejemplo, ¿no? De cómo con pocos recursos y un poco de imaginación y siendo creativo puedes puedes lanzar un producto en una categoría donde hay grandes players y donde esto hace 10, 20 años pues hubiese sido impensable, a no ser que hubieras tenido un budget detrás de millones para publicitarte en los grandes medios. Este es otro ejemplo mío propio. Creé una startup de nuevos productos que se hacen a base de un ingrediente que se llama CBD, que se extrae del cáñamo, y fuimos la primera empresa en lanzar productos de gran consumo con este ingrediente. Entonces había 3 categorías. Estaban los alimentos, que estaban prohibidos en aquel momento, estaban pendientes de regulación. Estaban los cosméticos, que ya había bastante competencia. Y por último estaban los cigarrillos electrónicos. Ya tenía experiencia dentro de este mercado, pero estos cigarrillos electrónicos tenían otras particularidades. Entonces, aquí empezamos la empresa con 30.000 euros de los fundadores, es decir, nada. Y en 2 años llegamos a tener más de 3.100 puntos de venta y generar 4 millones de euros de ingresos para la empresa. Todo basado en crecimiento orgánico. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues haciendo ese marketing de guerrilla que comentaba Josep. Teníamos el reto de que teníamos que evangelizar sobre un nuevo ingrediente, que era el CBD, que nadie conocía. Encontramos cuáles eran nuestros nichos de mercado y vimos que teníamos que ir, por ejemplo, a tiendas especializadas. Entonces, nuestro ejercicio fue pensar cómo podíamos captar más tiendas especializadas de la forma más fácil posible y más ágil, con un producto que cuando tú le ibas a un distribuidor no te quería coger, porque decía que era desconocido, que a lo mejor tenía problemas de legalidad, cuando no lo sabía, etc. Entonces, nosotros
o en este caso yo lo que hice fue contratar a un pequeño equipo de becarios, les preparamos unos funnels muy sencillitos en los principales mercados en los que queríamos operar al inicio, empezamos a hacerles campañas de activación con newsletter y en paralelo íbamos a las ferias de la industria, pero no a las ferias de B2B, sino a las ferias de B2C. Entonces allí hacíamos la activación de producto, lo dábamos a probar con unas estaciones chulísimas y un pequeño stand chulísimo también. Y cuando teníamos el stand lleno, porque los productos eran buenos y le gustaba a la gente, entonces los comerciales un poco más seniors se iban y traían a los comerciales de los distribuidores. No iban al buyer del distribuidor, sino que iban al comercial. Y le decían, oye, fíjate la aceptación que está teniendo mi producto. Rápidamente el comercial del distribuidor se iba al buyer del distribuidor y nos lo traía al stand. Veía la aceptación, probaba el producto, nos lo llevábamos adentro, empezábamos a hablar de negocios y así fue como logramos la capilaridad de distribuidores, entendiendo muy bien pues, cómo teníamos que utilizar el Key Account Management o las relaciones interpersonales dentro de la cuenta. En paralelo, cuando nosotros todavía no teníamos distribución en una ciudad donde habíamos hecho un evento, dirigíamos todo ese tráfico a través de e-commerce y perderlo por el camino. Ha habido un momento que no sé si he sido yo solo, pero se te ha dejado de oír justo al final. No sé si puedes repetir lo último. Me había dado la sensación de que había pasado un poco lo mismo que ayer. Es como si se hubiera bloqueado el audio. No sé si al resto le ha pasado lo mismo. Perfecto. Sí, también. Vale, ¿dónde nos hemos quedado? Vale. Como decía, creamos la marca desde cero, hicimos activación a través de eventos de consumidor donde sabíamos que también iban los principales distribuidores porque nos teníamos que centrar en canal especializado. Entonces traíamos a los comerciales de los distribuidores a nuestro stand, veían que el producto era bueno, nos traían a su jefe de compras, veía que había una muy buena aceptación y de esta manera pues acabábamos logrando entrar dentro de esos distribuidores para que nos potenciaran todavía más la red de tiendas. En paralelo, donde todavía no teníamos distribución, no había tiendas que sirvieran el producto, nosotros lo servíamos a través del e-commerce y de Amazon. Y esto es un ejemplo bueno, más reciente, ¿no? de cuando mi paso por Eura, que es una startup también que empieza con pocos recursos, con 2 fondos activistas, sin prácticamente dinero, y compitiendo con grandes multinacionales como Nestlé, Unilever y grandes monstruos también como Campofrío, Cárnicos, que lanzan también sus gamas de productos similares veganos, ¿no? Entonces, con recursos limitados, ¿cómo empezamos a crear la marca? Pues un poco lo que hacemos es una activación, sobre todo con este marketing guerrilla, este marketing troll, ¿no? A través de social media y con una activación multicanal o omnicanal, ¿no? Creando sinergias entre todos los canales. Entonces, ahí teníamos muy claro que, como os enseñaba el primer día, lo que diferencia una marca de una loved brand, ¿no? Es la conexión emocional que tienes con el consumidor y lo que hace Eura es, aprovechando sus valores, la alineación y que detrás de la empresa hay 2 activistas que creen en lo que hacen, consiguen una conexión emocional muy buena con toda esa base de social media, ¿no? o de movimiento social que crean detrás, llegando a alcanzar ahora en la actualidad pues una base de unos 150.000 seguidores y 150.000 seguidores con un nivel de engagement que, como os dije, es el más alto, ya no de España, sino a nivel mundial. O sea, la gente que te comparte las fotos, les da like, comenta, tienes una legión de gente detrás que te apoya y que te da soporte y está fidelizada, ¿no? Entonces, esto es algo único en el mundo, ¿no? El haber conseguido que todos estos consumidores conecten emocionalmente con la marca y la consideren algo más que una commodity que te sirve para comer, sino que la consideren más como una loved brand. Y ahí tenemos a Nestlé, otra multinacional de recursos infinitos, que ha estado invirtiendo millones de euros y mucho dinero en poder recrear ese mismo modelo y no lo ha conseguido. Entonces, Eura tiene algo increíble que esto hace muchos años hubiese sido imposible, tiene una rotación que dobla a la de Nestlé en el retail. Entonces, esto es algo único, ¿no? Que una empresita pequeña que nació de la nada con 2 emprendedores que esté plantándole cara a toda una Nestlé,
pues es todo un ejemplo, ¿no? de un caso de éxito brutal. Y entonces yo ahora tenía muy claro que si quería sobrevivir en ese tablero de batalla donde compites en fuerzas desiguales con multinacionales de múltiples recursos, la única manera de subsistir y de salir adelante era teniendo ese respaldo de ese movimiento social de consumidores que conectan emocionalmente con tu marca. Y para mí es la base del éxito, porque si no tienes esa base leal de consumidores que te apoyan la marca desde detrás, al final, a medio y largo plazo, lo que va a ocurrir y lo que suele ocurrir es que, uno, las multinacionales que tienen recursos infinitos te acaban echando del lineal, y si no lo hacen ellas, acabas entrando en una zona gris diluida donde estás entre las marcas blancas del supermercado y las grandes de las multinacionales. Entonces te hacen la pinza entre unas y otras y al final tu espacio acaba siendo se va diluyendo y queda próximo a cero. Cuando has creado una base de fans, de consumidores detrás que te apoyan y está contigo, ese efecto de dilución te afecta mucho menos, porque esas marcas blancas que surgirán al calor del crecimiento del volumen de mercado, a quien se acaben probablemente comiendo no será tu marca, que tiene una legión de fans de las que la aguanta, sino a quien se van a comer, paradójicamente y de manera inaudita, va a ser a la multinacional. Entonces, a quien le van a comer ventas va a ser a Nestlé. ¿Y por qué le van a comer ventas a Nestlé? Se la van a comer porque Nestlé es una marca, no es una loved brand. Entonces, al no ser una marca amada, el consumidor al final se acabará decidiendo por un producto similar, pero con un precio más asequible. En cambio, el consumidor que está fidelizado y que cree en la marca, en los valores y tiene esa conexión emocional, pues seguramente pues, habrá una parte que haga ese change a producto más barato, pero la mayoría seguirá aguantando la marca y seguirá comprando de manera fiel, ¿no? Y esto lo hemos visto con Eura y hay otros ejemplos también en el mundo de marcas pues, que tienen detrás esa conciencia social o de que comprando ese producto o la gente que hay detrás son gente en la que creen lo que hace y sirve un poco pues, para plantar cara a todas esas grandes multinacionales y tener éxito en el mercado. En el caso de Eura, pues empezaron primero pues, creando en ese recorrido de circuito multicanal que hay. Empezaron la introducción por el canal de tienda independiente, restaurante vegetariano independiente, ¿no? Donde en esa base de clientes tienes un punto importante que es que tienes un prescriptor que te genera, te aconseja el producto al consumidor final. Sobre esa base fueron creciendo, de ahí pasaron ya a lo que serían las cadenas especializadas, pues una Sirena, una Metier, que buscan también productos de innovación diferenciales. Y ya en la fase final de la pirámide, ya es cuando pues, la marca ya fue a los grandes retailers, pero ya cuando se sentó delante de un gran retailer, como puede ser un Carrefour, ya tenía detrás pues, desde esa comunidad y además un modelo de éxito probado, ¿no? En diferentes canales. Entonces, como lo decía el primer día, con esa fuerza detrás es mucho más fácil que un gran player nos haga caso, que no de la manera contraria. Una de las cosas que consiguió Eura también es que con los key accounts con los que jugaba, al final generaba algo que nadie más hacía, que era gracias a esa base de consumidores fieles que tenían en social media, arrastraba gente nueva a los lineales, ¿no? Generaba valor en la categoría. Y así, por ejemplo, hicimos algún estudio y cuando entró en La Sirena, pues la media de edad de La Sirena al final es una pues, gente más o menos más mayor que entra en la tienda, sobre todo buscando pescado de calidad y pescado congelado. De repente bajamos la edad media de tráfico del consumidor de los 34 años, la bajamos a los 28, o sea, rejuvenecimos el canal. Generamos gente nueva que no había pisado nunca una Sirena, que iba a la tienda de La Sirena a buscar Eura, porque había recibido esos impactos en Instagram, a través de influencers, a través de otros medios. Y eso fue un modelo de éxito brutal porque La Sirena, cuando lo vio, ha empezado a apostar por marcas similares y ha conseguido un crecimiento en la categoría que antes era un pequeño espacio dentro de la tienda y ahora tiene una nevera entera solo dedicada a estas marcas. Con todo, al final, pues hoy en un año ganamos 2.500 puntos de venta, conseguimos sobre el tercer año y estábamos ya en los 8 millones de euros. Y este año presente, pues la marca se irá a los 15 millones de euros en prácticamente unos 4 años, ¿no? Con lo que es un crecimiento espectacular y es un crecimiento que también viene dado por esa generación de sinergias entre los múltiples canales. Como anécdota, por ejemplo, cuando nos sentamos con el comprador de Carrefour,
conocía la marca no porque estuviese en social media o en Instagram, sino porque había ido a un restaurante de moda en Madrid, que es uno de los primeros clientes de Eura, que lo tenía en el menú, lo tenía además en el menú identificado como Eura, y de ahí conocía el producto, ¿no? Entonces, esta sinergia, esta creación de marca, de conocimiento de marca que generamos a través del food service, fue lo que luego también te permite que el acceso al retail y al consumidor superior de las tiendas sea mucho más asequible que no el ir con una marca que no la conoce nadie y que todavía no has creado ese awareness dentro de lo que sería el mercado. Esto es lo que hablábamos de clientes de imagen, de margen y de estructura. ¿Cuáles son esos clientes que nos van a generar esa notoriedad para poder entrar en más sitios? El caso de este restaurante es clarísimamente uno de ellos. La cuestión es, cuando seleccionamos también acciones de trade y acciones de consumidor que nos vayan a dar impactos, tenemos que ver cuál es la eficiencia, cuál es el ROI. Eura, por ejemplo, podría haber apostado desde el inicio por anuncios de televisión, pero luego también decidió centrarse en generar una comunidad, tiene sus ventajas y sus inconvenientes que veremos, pero apostaron por hacer una valla publicitaria en pleno centro de Madrid, que decía o rezaba: una hamburguesa contamina más que un coche. Claro, esto para su público objetivo es un mensaje muy potente. Es un mensaje muy potente que además les genera mucha repercusión en medios y también algún que otro juicio. Pero es un coste que estaban dispuestos a asumir. Sin embargo, si hubieran hecho, por ejemplo, y les daba muchísima más repercusión para su público objetivo, que si hubieran hecho un anuncio de tele, que esa inversión se hubiera caído por los bordes. Entonces, al final, ellos han generado 163.000 followers en 4 años, lo que comentaba Josep, que tienen el mejor engagement de la industria, pero también esta campaña en concreto y este posicionamiento de marca y este tipo de activación, pues les ha generado un coste de oportunidad. ¿Cuál es ese coste de oportunidad? Pues que han acelerado el mercado, sí, porque han conseguido movilizar a los que estaban más concienciados, pero hay una serie de consumidores que son, por ejemplo, los flexitarianos, que son más amplios, que hay unos días que comen carne y otros días que comen plant-based. Y a ellos no les gusta sentirse mal, por ejemplo, cuando comen carne el fin de semana. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muy probablemente Eura nunca entrará en cadenas como, por ejemplo, serían muy interesantes Goico Grill para ellos, porque va en contra de los valores de Goico Grill. Y entonces esta estrategia también tiene, a mercado nacional es muy potente, y para mercados core porque los ayudas a acelerar, pero también tardas cierto tiempo, de modo que a nivel internacional es difícil de escalar. Entonces, cuando hacemos la composición, para nivel nacional puede tener sentido, pero después para nivel internacional tendremos que pensar en otro tipo de tácticas que soporten ese posicionamiento, pero que nos hagan escalar más rápido. Tener unos kits de implementación sencillitos, donde se comunique la marca, etc. Este es un caso muy reciente, de hecho este caso es de agosto de este mismo año. Este se puede considerar que puede ser uno de los próximos Euras. Es una marca de queso vegetal, que al final es un restaurante que tiene su propio obrador aquí en Barcelona. Hacen queso que se hace a base de anacardos y ellos ya tenían una base interesante de seguidores en Instagram, tenían ahora están en unos 31.000 aproximadamente, y este verano cuando lanzaron un nuevo producto, que es el queso de mozzarella para pizzas, y para restaurantes, un ingrediente de restauración, cómo han conseguido incrementar su base de followers gracias a esta campaña de manera muy ágil y solo con el test de prueba en más 2.200 followers, y una empresita que al final pues es un restaurante, cómo ha conseguido que otros restaurantes, 50 más en solo una semana, estén comprándoles su producto ya y sirviéndolo todos los días con unas rotaciones muy interesantes. Al final ellos lo que hicieron fue detectar una oportunidad en el mercado, que era: no hay queso vegano bueno para hacer las pizzas para fundir. Seleccionaron esa causa y quisieron crear un sentimiento de pertenencia, de que ellos estaban luchando en favor de un mundo mejor. Y entonces aquí vemos a la fundadora, que es Ana Luz, con la imagen de la camiseta. Crearon unas camisetas, 4 folletos y un kit para los restaurantes, y con eso es con lo que han logrado esto. Entonces vemos a Ana Luz sosteniendo el puño, que se considera a ella pues una veggie pizza warrior, y entonces todas aquellas tiendas que tienen su producto
como ingrediente se consideran Veggie Pizza Warriors. Entonces, ¿cómo lo hicieron? De manera muy ágil. Simplemente en 3 semanas. Una semana para idear qué es lo que querían hacer y prepararlo. Otra para enviar kits de productos a restaurantes, pizzerías de buena imagen de Barcelona, de Madrid, de las ciudades clave, esos clientes de imagen, y otra semana para alinearse. Entonces les dejaron el producto de manera gratuita, hicieron una pequeña ruta donde cada día publicaban los restaurantes y así lograron esta notoriedad. Y no solo eso, sino es que gracias a esa campaña que han hecho, ahora que han pasado 2 meses, todavía siguen recibiendo nuevos restaurantes, nuevas pizzerías que les piden el producto de manera orgánica sin ellos hacer absolutamente nada, ni enviar un email, ni un newsletter, ni nada, porque han visto esa campaña y les vienen los consumidores preguntando por ella. Entonces ahora veremos otro modelo que es el de to store, to shelf, to consumer, que habíamos visto. Entonces, al final, nosotros cuando tenemos una marca o tenemos una empresa, tenemos que decidir dónde ponemos los huevos en la cesta. Y al final, cuando hablas de gran consumo, pues tenemos 3 cestas. Podemos destinarlo a incrementar el número de tiendas, podemos destinarlo a estar más visibles y mejor visibles en el lineal, o podemos destinarlo hacia los consumidores. Entonces, al final no se trata de poner todos los huevos en una cesta, sino que tenemos que hacer una combinación que sea la adecuada a nuestra estrategia. Una de ellas que a mí personalmente me ha dado muy buen resultado es la de los emails. Empezar a abrir clientes con una cadena de emails sencillita, y en muchos casos los clientes te acabarán diciendo que no. ¿Pero qué hacemos? ¿Perdemos a ese cliente potencial? ¿O de algún modo le vamos formando, le vamos nutriendo hasta que esté preparado para comprar nuestro producto o nuestro servicio? Pues a nosotros, o a mí personalmente, me dio muy buenos resultados la newsletter cuando estuve en la empresa de CBD, aquel ingrediente complejo, que hacíamos productos de gran consumo. Pues cuando los clientes nos decían que no, los poníamos en una lista de mail dentro del CRM y cada 2 semanas aproximadamente les enviábamos un email que parecía ser personalizado y se pensaban que les estaba escribiendo yo, donde les íbamos dando información adicional sobre la categoría de producto, webinars, vídeos sobre qué es lo que le estaba aportando a las tiendas, reacciones de consumidores, el crecimiento de la categoría. Es decir, le vamos aportando datos que pueden ser relevantes para la tienda, para al final o al cliente, para que al final decida seleccionar nuestro producto y ponerse él en contacto cuando sea el momento adecuado. Esto al final sería un poco el complemento a lo que veíamos ayer de cómo construíamos ese funnel de ventas y esa secuencia, esa cadena de mails. Os enseñé el ejemplo, ¿no? del mal ejemplo, ¿no? De cómo no se construye un primer email con demasiada letra, demasiada información y con una mala construcción, al ejemplo contrario de una secuencia de emails de 1, 2 y 3. Primer mail corto, sencillo, con una call for action muy bien estructurado. Un segundo todavía más corto, en plan de, hey, has recibido mi primer mensaje, te has olvidado de mí. Y un tercero final, que era el epílogo. En este caso, el funnel para mí, ahí me dejé esta parte, no termina ahí. O sea, si hacemos esta secuencia de 3 emails, pues significaría que si lo dejamos ahí, que hemos enviado 3 emails a un potencial contacto y si no nos ha contestado, pues nos olvidamos de él para siempre. De esta manera que dice Javier, muy inteligentemente, si sabes que ese contacto es un potencial contacto que es interesante y que vale la pena insistir, no vas a seguir insistiendo con tu cadena de emails diciéndole, hey, hola, otra vez, he recibido mi email, porque sería una tontería, pero sí que tiene sentido el organizar estos tips o reminders, ¿no? En forma de newsletter, en forma de cápsulas informativas, que incluso se puede programar desde dentro del CRM y que de manera personalizada, cada X tiempo a ese potencial cliente lo vayas nutriendo con estos mails. Puede ser una vez al mes, una vez cada 2 meses, y de esta manera tu funnel siempre está vivo, ¿no? Entonces, hasta que alguien directamente no te diga, sobre todo a alguien que ya responde al perfil que tú has perfilado, ¿no? de cliente target para tus productos. Y a no ser que haya una respuesta negativa, en plan de, oye, no me interesa por el precio, no me interesa porque ya lo tengo cubierto, que ya lo descartarías, lo sacarías del funnel y lo pondrías en otro lado, pero si el cliente sigue siendo un potencial interés, lo seguimos atacando, ¿no? De esta manera, con estos pequeños tips de informativos, newsletters, de manera que tu funnel de ventas sigue estando vivo y esa conversión o ese porcentaje de éxito que indicábamos que en el tercer mail
pasábamos de 0 al casi 20%, con ese sistema de newsletters mensualizado o puesto en el tiempo, seguramente si fuéramos mirando al cabo del año cómo ha incrementado el ratio, seguramente ya del 20, pues igual lo pasaríamos igual al 25, al 30, incrementando nuestra ratio de éxito y de conversión de ventas, ¿no? Entonces, al final, pues es todo un sistema que aquí realmente lo más interesante es que donde conviene perder tiempo al final es en esa estrategia, en pensar bien el tipo de mail, cómo haces las cadenas y después, una vez al mes, pues, o a los 2 meses, cómo construyes ese tipo de cápsula informativa y con muy poco tiempo, al final lo que consigues es generar mucho impacto de cara a los clientes y contactos finales, ¿no? Entonces, todo esto estructurado en un CRM te permite abrir múltiples clientes o tenerlos controlados, ¿no? De una manera muy eficaz y muy ágil. Al final, si vas a la manera clásica que trabajábamos antes, pues oye, pues al final acabas muriendo en un Excel, acabas enviando un email, no te contestan 4, lo sigues, el que no te ha contestado lo dejas en el olvido, o acabas poniendo un reminder de, bueno, ya la contactaré de aquí. En cambio, cuando tienes una herramienta bien organizada y que puedes meter toda la información y organizarla de esta manera, te permite que todo esto, con muy pocos recursos y con una dedicación de tiempo, pues una centésima parte de lo que dedicabas antes, si lo tuvieses que seguir uno a uno, pensar cada semana, tengo que enviar los reminders, lo automatizas en estos sistemas, en estos funnels, y de esta manera y consigues tener un sistema de conversión de clientes muchísimo más rápido, eficaz y automatizado. Entonces, al final, también hablaba ayer de lo que era la especialización. Todo esto al final es algo que si tú lo estructuras bien mentalmente, te lo puede ejecutar un junior o una persona con poca experiencia. Y tú, al final, reservarte para, oye, la píldora esta de contenido que envío todos los meses o cada 2 meses la voy a hacer yo porque soy el que tengo la experiencia, el conocimiento y sé cómo estructurar la información, y el resto que lo ejecute, en este caso hablado de un junior, pero se puede automatizar con máquinas. Al final, la parte esta de seleccionar el cliente y enviar los mensajes se puede automatizar casi al 100%. Entonces, es muy interesante porque al final donde nosotros aportamos valor no es en estar ahí dando la data a la gente enviando un email y otro email y otro email, sino donde aportas valor es cuando al final consigues una reunión presencial o te dan una call y tú eres el que va a ejecutar el pitch de ventas, que eso es algo que no puede hacer la máquina, que tienes que hacer tú, porque como veíamos ayer, al final las bases de la venta, una de ellas es la empresa, el producto, y la tercera es uno mismo, la credibilidad y la conexión emocional que haces con el comprador final. Entonces, eso es algo que una máquina, afortunadamente, hoy en día no puede hacer, con lo cual todas las partes del proceso que podamos automatizar nos harán que nuestra empresa sea más eficiente, que lleguemos a más gente y que nosotros, sobre todo nosotros, dediquemos tiempo a lo que es importante, que es esa reunión final con el cliente final, que con un 6 pitch de ventas bien estructurado, con unas objeciones salvadas y con un modelo bien construido y con nuestra habilidad y carisma como vendedor, pues va a conseguir que también que generemos muchísimos más clientes y captemos más venta. Y luego ya pues toda esta parte final, pues una vez conseguido ese cliente, de dedicarnos también a esa parte de activación, de trade, marketing, de sinergias, que la puede hacer uno mismo o puedes tener un bloque aparte dentro de la empresa, también especializado, que se dedica a trabajar también toda esta parte de activación, y al final pues cada cual es muy bueno en una especialidad porque al final, como decía ayer, es muy difícil ser un bueno en todo, o sea, y si especializas y compartimentas cada una de estas funciones, al final los 3 bloques se diferencian y lo que tienes es un equipo muy potente, ¿no? Que cada cual sabe muy bien lo que hace y te genera, por supuesto, muchísimos más resultados. Entonces, otra acción, por ejemplo, que nosotros implementamos muy bien, es qué le tengo que aportar a mis distribuidores para que vendan. Al final, yo puedo tener mi propia fuerza comercial, pero puedo capitalizar también sobre la fuerza comercial de los distribuidores o de los posibles agentes comerciales. Entonces, nosotros teníamos un pequeño equipo de ventas que era muy potente, les aportábamos, veíamos lo que necesitábamos para poder hacer la venta y después se lo dábamos también a nuestros distribuidores. Les dábamos muestras, formación, materiales de punto de venta, etcétera. Y al final
veíamos que nos era más rentable utilizar la fuerza de ventas de los distribuidores para llegar a más puntos, e incluso llegamos a hacerles un incentivo, un plan de incentivo a su fuerza de ventas, porque al final un distribuidor pues tiene muchísimas referencias, cientos de referencias y en algunos casos hasta miles. Entonces, ¿cómo puedes hacer que tu empresa, que tiene un potencial pero que es muy pequeñito, motives al comercial del distribuidor? Pues bueno, nosotros detectábamos cuáles eran las tiendas que tenían más potencial, las segmentábamos y decíamos, bueno, pues si tú me consigues entrar en esta tienda, que yo ya sé el potencial que tiene, te doy a ti un incentivo económico para que lo consigas. Y si al cabo del plazo, del tiempo, al cabo de 6 meses o de un año, llegamos a este nivel de facturación, que es el que nosotros estimamos, te damos también otro segundo incentivo. Entonces, otras cuestiones que también estamos trabajando es, ya dejamos ahora de lado la parte de cómo llegamos a más tiendas, ahora llegamos a cómo estamos mejor presentes en el lineal, cómo obtenemos una mayor cobertura en el lineal, cómo nos diferenciamos en el lineal. Entonces, hay empresas que lo han hecho muy bien, se puede hacer a través de copies, pero cada vez más también se puede hacer a través de social media. Entonces, hay una técnica dentro del social media, por ejemplo, para tienda especializada, que es invitar a los clientes de la tienda, en este caso, a que vengan a probar productos. Hay tiendas muy concretas donde la gente va a probar novedades y quiere ir a probar novedades, que esa es la gran diferencia frente al e-commerce, que no puedes probar producto. Entonces, tenemos muy estudiados cuáles son los displays, pero aquí nuevamente no se trata de hacer un display al uso, sino qué más podemos hacer más allá de dar a probar el producto. Tenemos que generar experiencias memorables, lo que decíamos ayer, dentro de todo el proceso de venta, pero es que un consumidor que va a una tienda también pasa por un proceso de venta. Entonces, tenemos otras técnicas a nivel digital que podemos implementar también a nivel físico. Por ejemplo, si veis la ruleta que tenemos en la página, esto es un scan to win. Ahora mismo los códigos QR ya están muy normalizados, incluso mi madre, que tiene 70 años, antes de la pandemia el código QR no sabía ni lo que era, y ahora mismo cuando va a un restaurante directamente lo utiliza. Yo estoy seguro que casi toda la población también, es decir, la penetración de esta tecnología ya es muy elevada. Cuando esto sucede, se abre una ventana de posibilidades que nos permite pensar de manera diferente en cómo podemos aprovecharla. Entonces, si estamos en una tienda, los consumidores quieren experiencias, quieren juegos. Pues gracias al QR podemos pensar en juegos y experiencias que hagan a un coste muy bajo solo con lo que sería un elemento de display. Entonces, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la notoriedad que podemos generar a través de social media. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hacer sorteos con las tiendas en las que estamos, etcétera, pero también podemos capitalizar para explicar el producto, y es lo más importante cuando tenemos un producto que es difícil o un ingrediente que es difícil. ¿Cómo podemos generar esa mayor notoriedad? Incluso aquí ya no pienso a nivel de consumidor, sino que, por ejemplo, podemos ir a una asociación de profesionales, a la del gremio, y dar a conocer nuestro producto y hacer un artículo incluso para la revista que reciben los compradores de ese mismo gremio. Otra cuestión que nosotros hemos visto es la de los eventos, pero tanto para consumidor como para trade. Ahora, por ejemplo, nosotros con las nuevas marcas que tenemos en la empresa, pues las damos a conocer haciendo una pequeña ruta de eventos allí donde sabemos que nos va a ayudar a captar mayor visibilidad y que luego nos van a llegar a venir otros clientes. Y en paralelo tenemos que medir también cuál es el coste de adquisición de nuevas tiendas. Entonces, ¿cuál sería el coste de adquisición de enviar un comercial, por ejemplo, a una tienda y que se esté pegando contra el comprador de esa tienda una, otra y otra vez desplazamientos? Si nosotros cambiamos este paradigma y en vez de ofrecerle, cómprame un producto, le digo, te ofrezco un servicio gratuito, que es un evento, que yo te voy a poner la persona allí, y en paralelo, si ves que tiene salida, te lo puedes quedar, cambiamos el coste de adquisición y pasa de tener que enviar a un comercial senior varias veces a puedo hacerlo con un junior que me negocia el evento, envío a una persona que me sale la mañana 50 euros más las muestras de producto, me sale el total, el coste de adquisición 70 frente a los 200 o 300 que me supondría el enviar a un comercial senior. Otra parte importante que hemos hablado es la de cómo generamos comunidad.
Entonces, este es un ejemplo que nosotros estamos tratando ahora con una marca de café que estamos gestionando, cafés nuevos. Entonces, ellos se llaman Ethics. Entonces, ellos hacían unas comunicaciones que eran muy centradas en moralizar al consumidor, moralizar, pero cada vez buscamos experiencias, cada vez más buscamos entretenimiento. Y en las redes sociales buscamos entretenimiento y no, entre comillas, que nos den la chapa otra vez sobre los cafés. Entonces, les estamos cambiando el paradigma y estamos empezando a hacer campañas de influencers, como hemos visto que hacen las otras empresas, porque hay otra cosa que es muy importante, que es, si hay algo que funciona bien que está haciendo otra empresa, no inventes, cópialo. Cópialo y adáptalo a tu realidad. Entonces, con la empresa de Ethics veréis cómo vamos a adaptar lo que ha hecho muy bien Eura, lo que ha hecho muy bien Vaca, los quesos aquellos con ese Baby Pizza Warriors, y cómo lo podemos adaptar con los recursos que tiene la empresa. La empresa tiene un diseñador in-house que sabe hacer retratos de manera muy ágil, y vamos a ver cómo les estamos cambiando a trabajar por campañas. Entonces, otra cuestión es que estos cafés no son unos cafés al uso, sino que son un café que se prepara en frío para tomarse en frío y tiene unas propiedades mucho más ventajosas para la salud. Aparte, tiene un nivel de activación superior a un café normal y tienes un producto que va a competir contra los cafés de Starbucks preparados para beber y contra los Red Bull. Entonces, como estamos en una fase de introducción, tenemos que comunicar tangibles, pero también tenemos que comunicar intangibles y generar comunidad. Entonces, así es como la empresa, antes de empezar a trabajar con nosotros, generaba comunidad. Con este tipo de comunicaciones a través de Instagram que daban pues, poco retorno porque queda poco claro. Es muy chulo, pero queda poco claro. Te daban noticias como Brius. Si eres amante del café, pero tienes problemas gástricos, recuerda este nombre. Tal, y te explicamos por qué. Entonces, esto en social media, donde tienes unos pocos segundos de impacto, nadie se lo leía. Entonces, les estamos cambiando el paradigma a secuencias con stories que son más transgresoras. Lo que buscamos es esa transgresión, el divertir al consumidor. Entonces, jugamos con el concepto de ética y empezamos por el primero, y para el día, por ejemplo, de los Santos Inocentes, les podemos publicar en Instagram: no es una Ethics inocentada. La broma que ningún amigo olvidará. Y lo sabes. Y lo sabes. Entonces, eso es lo que busca el consumidor. El comprador ya sabemos que tenemos que utilizar otro discurso y otro tono, pero veremos otras formas que se adaptan mejor al tono del comprador. Entonces, les estamos cambiando el tono, pero también la manera de trabajo y de organización. De empezar a disparar a varios frentes a vamos a centrarnos en hacer una prueba piloto. Vamos a invertir el 15% de nuestro tiempo, no más, en pensar y en ejecutar nuevas ideas locas. Al final las filtramos y las ejecutamos y hacemos una campaña. Por ejemplo, ahora estamos viendo de poner un cóctel de moda que es el Ethics Martini, por ejemplo, que está muy bueno. Pues, ¿qué haríamos para poner de moda el cóctel Ethics Martini? Ponemos a toda la empresa con ese 15% de tiempo únicamente a pensar juntos y a ejecutar de manera conjunta. A la persona que se encarga de social media a contactar a influencers, baristas, y a influencers pues que, por ejemplo, estén tomando Red Bull, porque aquí lo que buscamos es sustituir el Red Bull. Nos ponemos desde el departamento comercial a buscar las mejores coctelerías de la ciudad, 10, y al final entrarán pues 5. Y hacemos una campaña, igual que hemos visto los amigos de Vaca, donde ponemos todos los recursos y todo el foco en ver cómo funciona, pero de una manera ágil, con pocos recursos. Y una vez haya terminado la campaña, evaluamos los resultados y decidimos si vale la pena escalarla o si vale más la pena seguir ideando. Pero lo que es muy importante también es que este proceso de ideación no suple para nada la operativa del día a día de la empresa, porque se utiliza y se ejecuta únicamente durante un tiempo muy determinado. Es decir, el trabajar por campañas y el trabajar por sprints, que es lo que se hace en las startups tecnológicas, es un tiempo, pero no es la gran parte del volumen de la empresa. Entonces, otro estilo de comunicación que utilizaríamos aquí, por ejemplo, más transgresores, vale,
somos una empresa que estábamos muy centrados en el segmento de las mujeres con yoga, pero ahora que tenemos estas mujeres con yoga, queremos también ampliar a un grupo más amplio, que es el consumidor también, pues de coctelería. Entonces, cambiamos el estilo de comunicación durante esta campaña, de manera temporal, vemos cómo funciona y comparamos el Ethics Yoga con el Ethics Martini y los efectos que causa uno y otro. Entonces, lo que también estamos haciendo con Ethics es cambiar el paradigma, lo que decíamos, de los sorteos, de comunicar también dónde estamos, de dirigir tráfico al punto de venta y después jugar también con los influencers. No tenemos presupuesto para pagar a un gran influencer como Ibai, esta es la foto de uno de los influencers más grandes de España, pero ¿cómo podemos lograr que Ibai nos quiera sacar dentro de su social media de manera gratuita para nosotros? Pues haciendo una acción que a nosotros nos cueste poco dinero, pero que vaya muy personalizada, muy dirigida a él, que ahora acabemos tocando la fibra extensible y que al final, pues, haciéndole ese envío y viendo ese material, lo quiera sacar. Entonces, con este enfoque... Y esto cada día es más complicado, ¿no? Esto al final, pues cuando nació Eura, había mucho influencer que automáticamente pues, se prestan mucho a hacer este tipo de campañas sin pedir nada a cambio. Ahora cada vez más el mundo del influencer se está profesionalizando y cuando te acercas a algún influencer, si no lo haces de una manera muy atractiva, con un producto muy alineado en valores y con algo que sea realmente wow, lo que hablábamos el primer día, algo memorable, pues seguramente te pidan pues, una morterada, ¿no?, por hacer cualquier cosa. Eura en ese sentido pues, lo hizo muy bien porque nos hacían stories o publicaciones, gente famosa, sin que ni siquiera las hayamos contactado nosotros y que habían probado el producto, les gustaba el storytelling, lo que había detrás, y nos hacían publicidad gratis. Entonces recuerdo, por ejemplo, Ter Stegen, el portero del Barça, haciendo un stories en su Instagram con la pieza de Eura. Ostras, a ese tío ni lo habíamos contactado ni nada, y si lo contactas ahora mismo para que te haga unos stories y tal, pues te debe cobrar un dinero importante, y en cambio generábamos eso, ¿no? Entonces es lo que tiene lo que te diferencia entre ese concepto que hablaba el primer día, ¿no?, de entre una brand y una loved brand, ¿no?, del hecho de que cuando conectas y tienes algo particular o eres capaz de estructurarlo en ese storytelling, al final lo que consigues es que muchos influencers o mucha gente, mucho consumidor, se identifique con la marca o con lo que les aportas y que, bueno, pues que al final el efecto es multiplicador y con poco dinero pues activas muchísimo y generas muchísimos impactos, ¿no?, de todo tipo. Entonces, más allá de los impactos en el punto de venta que estábamos hablando antes, hemos diseñado la campaña Yo Soy Ethics. Entonces, cuando empezamos a trabajar con la marca, nos dimos cuenta de que tenían de que se podían hacer estos retratos de manera ágil y que además era algo totalmente viral. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no intentamos contactar con influencers asociados a nuestros valores? Les hacemos el retrato, les decimos que que estamos alineados con sus valores, que son un ejemplo para seguir, y les enviamos algo personalizado que a nosotros nos cuesta poco. Entonces, este es un ejemplo de una chica, por ejemplo, que se llama Alina. Entonces, a Alina le hicimos su retrato, nos sacó en su social media, pero no solo nos hizo un post, sino que además nos hizo stories, porque le enviamos un marco. Vale, ahora vemos acciones que podemos hacer con influencers, pero ¿cómo bajamos esto al mundo del B2B? Que esa es la pregunta clave. Pues, por ejemplo, tuvimos una reunión con áreas, entonces al final de la presentación, cuando les explicamos la campaña del Yo Soy Ethics, a todo su departamento de compras, a las personas que estaban en la reunión, al final, la última diapositiva, les entregamos su retrato Ethics de cada una de ellas y quedaron encantadas. Esto es ya cuando tienes la reunión, pero incluso cuando un comprador te ha dicho que no, podemos pensar en otras fórmulas, no para saltarnos al comprador, sino para acelerar el proceso. Entonces, Ana Sorli es la directora general de los supermercados Sorli, que es una cadena que tiene unos 110 puntos de venta en Cataluña, y sabemos, por información de personal de allí, que ella está muy concienciada con la sostenibilidad y los productos saludables. Entonces, como nosotros tenemos un producto saludable, pensamos, y el Bayer ya nos había dicho que no porque habíamos llegado tarde, pensamos, ¿cómo podemos hacer partícipe a Ana Sorli sin saltarnos al Bayer? Porque el Bayer va a ser el que nos dé de alta la referencia. Pues le hicimos su retrato
le hemos preparado una carta de los fundadores que habla de cómo Anna Sorli es un valor, un ejemplo para nosotros, y le estamos enviando ahora mismo su kit de influencer dentro del mundo de las compras del gran consumo. Y en paralelo hemos contactado al buyer para decirle que le hemos enviado a Anna Sorli un kit porque es una imagen, un referente para nosotros. Entonces ya os daremos feedback de cómo funciona. Entonces, una vez hemos visto las diferentes herramientas que tenemos a nivel de activación, también hay otras cuestiones. Cuando somos marcas o empresas pequeñas, podemos establecer sinergias con otros partners, tanto a nivel de activación como rotación, etc. Entonces, podemos hacerlas desde un punto de vista de oportunidad de compartir costes, desde promociones conjuntas. Esta es una promoción, la que tenemos en el centro, real, de un nuevo supermercado que ha salido, que igual que tenemos el día de la leche, pues nosotros nos inventamos el día de la semana de la no leche. Entonces juntamos todas las marcas que son complementarias pero no competencia de las diferentes categorías y esa semana la ponemos en promoción y generamos notoriedad dentro del supermercado. Incluso podemos hacer desarrollos de nuevos productos para entrar en nuevos clientes, como es el caso de Eura cuando entró en La Sirena también. También podemos hacer combos, que esta es otra promoción que estamos ahora empezando a trabajar. Entonces, dentro de empresas industriales, a lo mejor nosotros podemos tener un ingrediente que es muy potente, pero que casa muy bien con otro, que tiene otro partner, y también podemos llevarlo al mercado de manera conjunta, capitalizando sobre las dos fuerzas de ventas. Entonces ahora veremos algunos ejemplos de Key Account Management reales que nos han servido para incrementar el número de tiendas, incrementar el número de productos, generar mayor rotación. No sé si llegado a este punto alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar alguna cosa. A mí me parecía interesante al principio que habéis dicho el tema del engagement en redes sociales, que además comentáis como que habéis tenido un caso con muchísimo engagement. Yo las cifras que tenía es que a cuantos más seguidores tengas, menos engagement, ¿no? Si era un 20% y luego cuando llegas a unos estándares se va reduciendo hasta un 12, un 8%. Sí, eso al final tiene toda su lógica, ¿no? Cuando más se diluye tu público, o depende cómo los adquieras también. A veces muchos seguidores los acabas adquiriendo a base de concursos o te llegan de otra manera indirecta. Y tú, al final, tu core, tu público fiel, pues de esos 160.000 será siempre pues, unos 50.000, 70.000 los que sean, que están ahí, que son el núcleo pétreo íntegro, ¿no? Y luego vas adquiriendo otros que quizás tengan un rol más secundario y el engagement pues, se va diluyendo, eso es normal. Aún así, mantener ese ratio entre número de seguidores y seguir manteniendo ese engagement alto, pues es algo que es diferencial, ¿no? Y sobre todo es algo que te permite captar enseguida quién ha captado seguidores de manera orgánica, de manera correcta, y quién ha comprado seguidores, porque también ves auténticos casos que son un escándalo, que ves a un tío que tiene, hostia, 100.000 seguidores, y el engagement es de nada, ridículo. Y cuando publican un post enseguida se ve, ¿no? Pues abres un post, y, hostia, 100.000 seguidores y tiene 3 likes. El 80% los ha comprado, porque se pueden comprar seguidores. En cambio, cuando abres un post de Eura o de otras marcas que tienen seguidores en abundancia, cuando ves un post, de repente al cabo del día siguiente ves 530 comentarios. Bueno, pues hay gente detrás real, ¿no? Que está comentando y compartiendo y es real. Y bueno, eso es fácil de ver, se ve enseguida, ¿eh? El que compra seguidores y el que no. ¿Alguna otra pregunta? Pues seguimos para el camp. Sí, vamos a los casos concretos. Empezamos por el de Gorilas. ¿New Consumer? Espera un segundo. Sean historias de éxito con Gorilas. Sí, este. Esta es una presentación. Ahora en España está llegando un nuevo tipo de retail. Igual que tenemos las tiendas especializadas y tenemos el gran consumo, los Carrefoures, los Eroskis, los Alcampos, los Mercadonas, está llegando una nueva tendencia, que es que los consumidores
pidan su compra a través de una aplicación y en 10 minutos se la traigan a casa. Entonces, en este mismo año ya han salido 4 operadores. El concepto es, igual que tenemos en la comida a domicilio, tenemos a Glovo, pues aquí tenemos otros operadores que te traen la compra de supermercado en 10 minutos. Y su propuesta es esa, en 10 minutos. Entonces, hay uno que se llama Glovo, otro que se llama Getir, otro que se llama Dija y otro que se llama Gorillas. Nosotros hemos tratado con los 4 y al final la presentación es exactamente la misma para todos, lo único que cambiamos son los logos. Entonces, como lo que estábamos promoviendo son productos veganos, en este caso, o de plant-based, les hicimos una presentación de por qué estos productos son importantes para ellos, sin entrar en marca, porque luego podíamos ver la marca en concreto, pero empezamos por los productos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es en qué momento se encuentra el cliente. En este caso, para nosotros, es esta cadena de supermercados. Acaban de aterrizar, lo que buscan son descargas de la aplicación y generar sus primeras ventas. Vale, ¿qué le puedo aportar yo, como comercial, a este cliente? Si yo tengo marcas que tienen un alto nivel de seguidores, a lo mejor les puedo ayudar a generar descargas y les puedo ayudar a diferenciarse. Lo que tengo que encontrar es la fórmula para hacerlo. Entonces, al principio empezábamos con unas grandes preguntas. Y después empezábamos introduciéndoles un movimiento, que en este caso es el movimiento veggie, que en algunos de los casos todavía no sabían qué era ni lo que les podía aportar. Entonces, les explicamos de dónde venía este movimiento, les dijimos que esto ya es una tendencia también aquí en España con datos reales, sacados de estudios de mercado concretos, y que además este consumidor estaba muy próximo a sus objetivos como empresa, porque es un consumidor urbano, de núcleos urbanos grandes, que es donde ellos se centran, un consumidor altamente digitalizado y que además tiene una cesta de la compra promedio mucho más elevada que la de un consumidor promedio. Por lo tanto, les encaja perfectamente. Y después les hicimos una comparación entre dos supermercados que uno había apostado por el plant-based, por los productos veganos para un perfil mucho más amplio, frente a otro que es Mercadona, que no lo había hecho. Cogimos datos reales de mercado y los pusimos en contexto de cuando, por ejemplo, Lidl lanzó su línea de carne vegana o de no carne. Vimos cuando empezó, la tuvo listada, que seguía perdiendo cuota de mercado. Vimos cuando empezó a hacer los anuncios en tele, en este caso, y vimos cómo después seguía creciendo en cuota de consumidores durante todo el año gracias a esta nueva tendencia de consumo. Después lo comparamos con Mercadona, que no hizo nada, no reaccionó, no buscó proveedores, no buscó productos y no desarrolló sus propios productos, y vimos que perdió cuota de mercado. Por último, fijaros que en esta presentación ya no estamos vendiendo, no está la presentación clásica de lo que hace mi empresa, mis productos, mi servicio, sino que estamos informando al comprador o a nuestro cliente final, le estamos haciendo ver cuál es el problema, cuál es la situación de mercado que se puede aprovechar y que le puede generar valor, y desde ahí, desde esa información con datos y cosas palpables, entonces le suministramos nuestra solución, que son nuestros productos o todo el servicio ya incluido, ¿no? Entonces vas mucho más allá del ejemplo este clásico que hablábamos del sell me this pen, véndeme este bolígrafo, que la respuesta equivocada siempre es la de, pues oye, este bolígrafo es muy bonito, hace tal, no sé qué, que es una manera absurda de vender. Entonces, la manera de generar venta y como estrategia comercial, vendas lo que vendas, genera valor a la persona que tienes delante, crea fiabilidad y profesionalidad con los datos que le das, porque entonces el tío te va a confiar en ti, porque sabe que el interlocutor que tiene delante le está informando y le está dando a conocer una oportunidad que él no conocía o que no tenía los suficientes datos, y finalmente le aporta una solución, un producto con una propuesta de valor que encaja para solucionar esa categoría y que le va a suponer para él pues generar más revenue o le va a generar una solución para ese problema. Entonces, una vez le habíamos hecho la comparativa frente al que no lo hacía, le dimos la solución también, que es, fíjate por qué Lidl ahora ha anunciado además
de que va a seguir desarrollando más productos y va a seguir ampliando su cuota de lineal por esta tendencia de consumo. Pues precisamente ya lo hemos visto, porque está ganándole la partida a Mercadona gracias a esto, en algunos puntos. Entonces, luego le empezamos a explicar pues, dónde se encuentra cada una de las categorías de producto. Aquí ya nos estamos posicionando como asesores, no tanto como empujar productos, sino como asesores, y le explicamos, pues mira, las bebidas vegetales en España es lo que está más adelantado, después los yogures, etcétera, con datos de mercado reales. Le explicamos las diversas generaciones de producto, los que eran las primeras generaciones que se centraban pues, en que sean buenos nutricionales, los segundos que fueran buenos sensoriales pero no eran buenos nutricionalmente, y ahora los que estaban llegando, que son nuestras marcas, que tienen ambas. Entonces le explicábamos también el concepto de que estas marcas tienen una comunidad fuerte detrás y que podemos hacer un trasvase de canal hacia ellos. Y aparte el problema de que en muchos de estos casos las marcas no tienen una distribución capilar y que ellos pueden resolver. Y les explicábamos también cómo podían capitalizarlo y cómo les dirigiríamos tráfico. Luego veremos la presentación de cómo efectivamente les estamos dirigiendo tráfico. Porque esto no se trata únicamente de venderles la moto, sino que después hay que hacerlo, porque si no la próxima vez que vayamos a presentarles un producto no lo van a querer coger o directamente nos van a sacar del supermercado. Entonces, les explicamos qué es lo que estaban haciendo sus principales competidores, tanto aquí en España como en externo, como fuera, y les hicimos la comparativa, los que apostaban, cómo apostaban, las generaciones de producto, las categorías, en fin, todo lo que se necesitaba. Y al final, el key takeaway de por qué este perfil de consumidor es clave para ellos. Y una vez tenemos esto, les presentamos el producto. Gracias a esta misma presentación, que va para todos los operadores iguales, ya hemos listado producto en los cuales, y concretamente con uno de ellos, somos su partner de innovación y cada lunes nos pasa los datos de todas las categorías, las ventas de nuestros productos, que son más reducidas, pero también las ventas de operadores como Nestlé, Unilever, etc. Y cuando hay que introducir un nuevo producto, como tenemos la confianza y hemos demostrado que son productos que rotan y que les van a funcionar y que les resolvemos la papeleta, antes de introducir un nuevo producto nos consultan a nosotros, aunque no sea nuestro, si es pertinente introducirlo en este momento o no. Y esto es algo muy complicado de lograr. Entonces ahora, una vez hemos listado el producto, por ejemplo, vamos a ver el de... A ver, un segundo. Vale. Una vez hemos listado nuestros productos, vamos a ver la siguiente presentación, que es la de una marca de helados. Son los mejores helados del mercado, pero además no contienen leche, por lo tanto son para un perfil de consumidor mucho más amplio. Entonces aquí nos dimos cuenta de cuál era la situación de este tipo de aplicaciones, cuál es la situación de este perfil de marcas que nosotros tenemos y después otro canal con el que podemos generar sinergias entre estas nuevas aplicaciones de supermercado de 10 minutos y un canal que es complementario, que es la restauración, que tradicionalmente sirve para activación. Entonces, nosotros podemos activar estas marcas en restauración y dirigir este tráfico para que no caiga en saco roto cuando busquen los productos hacia este perfil de aplicaciones como Gorilas. Entonces, les explicamos el valor que pueden aportar ellos desde un punto de vista de innovación, les explicamos el valor que le pueden aportar las marcas para ellos y el valor de tráfico que les puede aportar el food service y la capacidad de movilización que tienen estas marcas con estos productos tan específicos. Entonces, nosotros con la marca estamos activando desde Oreca y gracias a social media y a diversas técnicas tenemos la capacidad de dirigirles este tráfico. ¿Cómo lo podemos hacer? Poniendo, por ejemplo, la marca dentro de la carta de los restaurantes, pero que para el restaurador sea un producto diferente al que va a tener en el supermercado, porque el restaurador también quiere tener un producto único. Entonces, si tenemos 8 sabores, pues que haya 4 que no vayan a poder tener las aplicaciones y que sí que vaya a poder tener el restaurante. Entonces, cada vez que, por ejemplo, nos traen un postre dentro de este restaurante, podemos hacer que nos traigan también una entrada. No estamos buscando un flyer, sino que estamos buscando una entrada a modo de ópera o de teatro, en la cual nos entregan este regalo, que es un helado que nos regala la aplicación por descargarla. Pero en realidad la percepción que tiene el hostelero
es que gracias a este postre le está regalando un helado para la noche, es decir, le está regalando otro helado para la noche a ese mismo consumidor, por lo tanto le está generando valor. Y para la marca también es muy interesante porque quien paga este postre extra en este momento no es el restaurador, no es la marca, sino que son estas cadenas de quick commerce o estos supermercados de 10 minutos, porque tenemos la capacidad de generarle descargas, por lo tanto, clientes a un coste inferior al que ellos tendrían que hacer sus campañas de online. Aparte de eso, les explicamos pues, cómo podemos apoyar desde la marca, aparte de estas campañas, pues también cómo podemos generar mayor notoriedad a nivel online con nuestras redes sociales. Hemos aterrizado aquí dirigirles ese tráfico. Y después, como también en paralelo, una vez tenemos el producto allí y les hemos dirigido el tráfico, no es únicamente dejarlo, sino también podemos hacer sorteos, podemos hacer promociones cruzadas, cómo podemos ayudarles a dinamizar esa aplicación para que no sea únicamente un supermercado aburrido que tú vas, seleccionas el producto y ya está. Porque precisamente estas marcas lo que tienen es que te permiten y te dan mucho juego para dinamizar estos partners. Pues no sé si quieres comentar también sí. Esta es buena. Dentro de la parte también de, al final, bueno, aquí hemos visto un poco todo pues, este proceso de generación de trade, de valor de cara a estos clientes finales. Únicamente para terminar, pues dentro de lo que hablábamos de ese Key Account Management, ¿no? De una vez conseguido el listing y tienes que sentarte con un cliente importante para hacer crecer la categoría. Quería poner también un ejemplo, este es un ejemplo de Javier, ¿no? Que hizo en su día 2016, pero que es un ejemplo de cómo hacer ese trabajo de Key Account Management, ¿no? que corresponde al listing posterior, de cómo le enseñas al comprador, y aquí ya evidentemente este ejercicio conviene hacerlo a todos los niveles, ya sea un comprador de un business to business, un consumidor o todo, qué propuesta de valor le generas y cómo le analizas la categoría. Aquí sería un ejemplo un poco como lo que veíamos anteriormente, ¿no? De hacerle ver al comprador qué problema tiene o qué situación de mercado está pasando y que no está aprovechando. Lo veíamos antes con Lidl y con Mercadona, ¿no? Decir, oye, el mercado va para arriba, esto está creciendo en cuota y tú no porque no estás aprovechando esa tendencia. Pues el mismo ejercicio pues, es planteado para ASA, ¿no? En este caso es la categoría del tabaco, que es una categoría que tradicionalmente dirige el tráfico porque tienes un consumidor cautivo que cada 1,6 días en promedio va al punto de venta a coger un paquete de cigarrillos que tiene un margen que es bajísimo. Tiene un margen, por ejemplo, Marlboro Gold tiene un margen de un 9,5% para la cadena. ¿Qué pasa? Tiene una rotación muy elevada, pero es que no solo es el margen de ese producto el que tiene, sino que también es el margen de los productos complementarios que va cuando va a comprar ese paquete de cigarrillos. Es decir, en Inglaterra, por ejemplo, era el pan, los huevos y la leche, lo que se consideraría más los productos diarios. Entonces, nos dimos cuenta de que Asda, que era nuestro cliente, que es el grupo Walmart, estaba perdiendo cuota de mercado de consumidores, es decir, afluencia a sus tiendas, frente a los grandes discounters, es decir, Lidl y Aldi. ¿Cuál es la diferencia entre Lidl y Aldi frente a Asda? Asda tiene unos modelos de supermercado también muy amplios, donde es un poco más marquista, también tiene su propia marca, pero Asda tiene la categoría del tabaco. Sin embargo, Lidl y Aldi no. Entonces nos dimos cuenta de que estaba perdiendo cuota de mercado hacia estos discounters y teníamos que ayudarle a ver cómo le podíamos ayudar a ganarla de nuevo. Entonces, ¿cómo detectamos esta tendencia? Pues nos fuimos a ver, o yo en este caso me fui a ver los call earnings que hacen los de Asda, es decir, el CEO de Asda, una vez a cada 3 meses, explica cuáles son los retos de la compañía. Entonces, nos dimos cuenta de que uno de los retos en estas calls era la pérdida de clientes. Entonces pensamos, vale, pérdida de clientes, cuidado, yo aquí puedo hacer algo porque si tengo el rango de producto adecuado, a lo mejor le puedo traer más clientes y tengo un problema de que no es mi rango adecuado. Entonces le hicimos una comparativa de la afluencia en las tiendas contra la baja disponibilidad de nuestros productos. Y se validó precisamente
gracias a esta presentación, de que cuando ellos perdían mayor número de consumidores en las tiendas era cuando dejaban de tener nuestros productos disponibles en el lineal. Lo que hablábamos antes del modelo to shelf, pues cuando ellos fallaban en el to shelf por varios motivos, era cuando dejaban de tener estos consumidores y las ventas adicionales que les aportaban los productos cruzados. Además, les demostramos con información real de mercado, de estudios independientes, de que el consumidor es fiel a la marca, que no es únicamente voy al lineal, no tengo mi producto, cojo otro equivalente, sino que, vale, voy una vez, pero cuando no lo tienes por segunda o tercera vez, lo que hago es que me voy a otro. Les explicamos los motivos por los cuales tenían este problema de dificultad, que era una parte porque la unidad de tabaco, es decir, las estantes, pertenecen a un competidor nuestro. Entonces, evidentemente, el competidor tiene un acuerdo de planogramas mediante el cual ellos aseguran una cuota, pero no es la cuota real de mercado, sino que es la cuota del lineal, que es inferior a la que nosotros teníamos. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto y se lo pusimos en valor, luego también se salieron del acuerdo que tenían de planogramas y gracias a esto y a otros cambios que les propusimos para incrementar la disponibilidad en el lineal, logramos batir el récord de listar productos dentro de la categoría de tabaco en un gran retailer con 11 listings en un año de una tirada. Fijaros en cómo se construye todo esto, ¿no? Al final la parte de primer contacto con el funnel es más sencilla, pues se puede automatizar, incluso delegar a una persona de menos experiencia. Cuando ya llegas a esta fase final que estás ante un gran key account que tienes que convencer, la presentación convencional no funciona. Lo que funciona es esto, ¿no? Y eso es un trabajazo, es un trabajo duro, pero con esto lo que ganas es fiabilidad, credibilidad como profesional y sobre todo que este trabajo al final tiene un retorno, ¿no? Y es que el comprador, incluso si no te lista al final, es probable que si le haces este estudio y ve que le has demostrado con datos cosas o problemas que le están fallando en sus lineales, la siguiente vez que le envíes un email para hacer otra propuesta, te va a escuchar, porque va a decir, o sea, este tío sabe, este tío conoce el mercado, o sea, sabe de lo que está hablando. Como te decía ayer, los compradores y los grandes key accounts y los grandes CEOs reciben a lo largo del día 100, 200 emails de gente de pesados, de gente muchas veces que le envían la presentación corporativa tal cual y le hacen spam y que van directos al trash. Entonces, si no eres capaz de construir propuestas como estas, que sean memorables, propuestas que generen un impacto y que estén bien trabajadas, al final, pues lo normal es que si no eres una multinacional que ya tiene el camino bastante allanado y un músculo financiero muy grande, pues termines en el olvido, ¿no? Entonces, pues por eso es tan importante el hacer este trabajo, el cambiar las maneras de trabajar, tener una metodología y luego, pues bueno, con toda esta estructura, pues llegar a los consumidores, al comprador y ser capaz de generar ventas. Sobre todo, cuando cambiamos la metodología de cara a Key Account, lo más importante es resolver problemas que tiene la empresa, nuestro cliente, a través de nuestros productos o servicios y hacer ese vínculo, pero un vínculo que sea real. No que sea paja, que después te van a probar una vez, te lo van a comprar, pero después, si no le demuestras que es real, la próxima vez, evidentemente, no te van a creer. Y con esto pues terminaríamos ya la última sesión. No sé si tenéis alguna pregunta más o qué os ha parecido. Señores. Bueno, no sé si queréis comentar algo. Alberto, Carlos, Andrés, Jesús. A mí, la verdad, que me ha parecido súper interesante en general, tanto la metodología como todos los ejemplos que habéis presentado. Luego creo que pueden sacar y extraer pues mucha metodología y mucha forma de trabajar que pueden aplicar ellos. Creo que lleva mucho trabajo y mucho conocimiento también de detrás, ¿no? De conocer el mercado y un poco de ayuda está bien. Y bueno, y no sé si queréis decir algo, Alberto. No, la verdad es que, bueno, pues, a ver, no sé cómo explicarlo, ya lo comenté ayer, ¿no? Que lo nuestro es un poco como
como algo más diferente a lo que se plantea aquí, ¿no? Sobre los productos que se hablaba. Entonces, pues bueno, no sé, a ver, la metodología puede ser igual y se puede buscar de igual forma, pero no sé, me hubiera gustado haber adquirido algún conocimiento más sobre mi segmento, ¿no? En este caso, para que me hubiera aportado algo más de ayuda. Pero bueno. Hombre, yo creo que hay muchas cosas que puedes aplicar. De todo lo que hemos visto, hay muchísimas cosas que se pueden aplicar. Luego, cuando tengamos un poco las reuniones individuales, yo creo que ya trabajaremos, ¿no?, individualmente con cada uno de ellos, que para eso es, pero dentro de todo lo que han explicado, incluso en la parte que igual no aplica tan directamente, ¿no?, porque o parece que no puede aplicar, se pueden coger ideas, ¿no?, luego para trasladar. Creo que la exposición de ejemplos ha sido muy interesante y vamos, desde mi punto de vista, muy enriquecedora. Luego hay que darle vuelta, hay que pensarlo, porque exige mucho piense detrás. Sí, correcto, hay que darle muchas vueltas. A ver, evidentemente hay muchas cosas que sí que nos sirven en general a todos y que nos aportan cosas y evidentemente hay que darle muchas vueltas. O sea, yo creo que es muy importante, al final hemos intentado, dentro de los ejemplos que poníamos y la metodología y la práctica, intentar también adaptarlo a algunas de las empresas, pero al final yo no tengo conocimiento de máquinas. El conocimiento de máquinas y de tu cliente y de tu segmento lo tienes tú. Entonces, como te podremos ayudar nosotros al final es juntando tu conocimiento del segmento, de cómo abordas, de cómo es tu cliente, con el conocimiento metodológico que tenemos nosotros. Entonces yo te puedo dar mil casos de, ostras, pues mira, pues este producto concreto que ya lo he trabajado, sé perfectamente cómo trabajarlo. Yo no te voy a decir a ti cómo se tiene que vender una máquina, porque el conocimiento lo tienes tú eres el experto. Lo que sí que te voy a ayudar es a moldear que tu proceso de venta y las herramientas que estás utilizando y la manera que estás contactando y todo tu proceso, tu ciclo, de irlo verificando y ver en qué te podemos mejorar o en qué ayudas te podemos plantear, ¿no? Porque al final cada empresa, aunque tú eres el más extremo, ¿no?, de que es un producto más diferente de todo el resto que está en la exposición, nosotros pues quizás será más fácil porque tendremos más casos prácticos vividos en persona y será más fácil hacer el assessment. En el tuyo será más challenge, pero sobre todo será mucho escucha activa de entenderte cómo vendes, a quién vendes, cómo formar todo el proceso, lo que te comentaba de, ostras, yo he vendido también máquinas y al final lo que era crítico era el servicio postventa, ¿no? Te dabas cuenta y si no es servicio postventa, seguro que tuvieses la máquina mejor del mundo, que no te compraban. ¿Cómo la amortizas? Javier también se ha dedicado a vender. En mi caso, yo introduje los primeros cajeros automáticos de marca blanca en España y me tocó, no sé si visteis los pantallazos de LinkedIn, que son reales, me tocó meterlos dentro de, por ejemplo, Metro de Madrid, dentro de, por ejemplo, Renfe, los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, el Metro de Barcelona, etc. Es decir, es un producto que no generas marca. No generas marca y aparte vas por concurso. Entonces me ponía en contacto para explicarles que tenían que generar una ecuación de expediente para generar una licitación y que después la ganáramos nosotros, de manera legal, Pero, y lo logramos, y aparte, en paralelo, logramos presentar a toda la gran distribución de España. Bueno, pues cómo consigues que un producto que es un cajero automático le aporte un valor añadido a un retailer, le aporte un valor añadido a una red de transporte o a un centro comercial. Es un servicio. O sea, al final estamos cubriendo un servicio y lo logramos. Entonces, si ahora ves, por ejemplo, cajeros en la estación de Atocha, esos los puse yo. Y tenía que saber, pues, desde cómo iban las operaciones, tenía que conocerlo todo, los bancos, y de hecho le ganamos licitaciones. O sea, una empresa que empezaba desde cero, sí, multinacional y todo lo que quieras, pero aquí éramos un equipo de 3 personas. Estaba el director general, que era mi jefe, que venía de Caixa, del banco CaixaBank. Estaba mi compañera de operaciones, que venía de consultoría, y estaba yo de comercial. Entonces, ¿cómo un equipo de 3 personas le puede ganar al Banco Sabadell, al Santander y a toda la banca española para meter los cajeros automáticos en las redes, pagando incluso menos de lo que pagaban ellos por esa cesión de espacio? Pues pensando diferente. Y otro de los retos que yo tuve fue, empiezas y modo startup.
no teníamos ni la imagen del cajero, ni sabíamos la marca del cajero que íbamos a poner. Nosotros operábamos cajeros. ¿Cómo te vas a un Eroski, por ejemplo, y le explicas que le vas a poner un cajero automático, que no sabes ni de qué color es, que no sabes ni de qué tamaño es, y lo consigues meter? Pues, ¿sabes cómo lo conseguimos? Haciendo lo tangible, lo intangible, convirtiéndolo en tangible. Me creé una maqueta, literal. O sea, me fui a un sitio de estos que te hacen copistería y les dije, quiero que me hagas una maqueta y quiero que me la hagas así, y me la inventé. Y me llevé la maqueta a la reunión. O sea, habéis visto cómo levantaba el cliente. Pues luego tenía una presentación de por qué el cajero, no sé qué, no sé cuántos, y después me llevaba la maqueta a la reunión. Pues es pensar de manera diferente. Esto, claro, ahora lo explicas y dices, vale, pues Qué fácil. hace unos años, qué fácil. Pero cuando tú te ves en esos zapatos, dices, ostras, pues como no lo haga, me quedo sin sueldo y mal vamos. Sí, Otra cosa. yo un punto que he visto cuando estabais presentando los ejemplos bueno, pues que me han parecido interesantísimos, ¿no? Del proceso, ¿no? De cómo se ha trabajado todo y qué metodología habéis utilizado y todo lo que hay detrás. Yo pensaba un poco en las startups, ¿no? que están aquí en el vivero. Y habéis hablado, ¿no? Creo que era Harmony, que venía desde cero, ¿no? Que había creado... ¿Qué colchón o qué pulmón financiero tienen que tener estas empresas para poder abordar ese crecimiento, ¿no? Porque ya no es solamente el ejecutarlo, sino el ser capaz luego de hacer frente a ese crecimiento. Pues en este caso, en el de Harmony, empezamos con 30.000 euros y fue todo crecimiento orgánico. Y aparte no podíamos externalizar la producción porque nadie quería tocar nuestro ingrediente porque provenía del cáñamo, aunque fuera totalmente legal. Es decir, teníamos que producir nosotros mismos los productos, tuvimos que montar una fábrica desde cero. Ahora, luego yo ya me salí de la empresa y demás, ahora mismo está externalizada la producción. Pero tuvimos que llegar incluso al extremo, o sea, tuvimos que crecer muy rápido y de manera muy acelerada y abrir muchísimos mercados porque un día se nos abrió un mercado, otro día por confusiones de la administración pública se nos cerró. Incluso habían redadas, porque habían productos ilegales en el mercado que no eran nuestros, evidentemente, y se nos cerró el mercado español. Y teniendo la fábrica aquí, me tocó a mí irme a ver todos los ministerios, bueno, todos los que reportan a la actual ministra de Sanidad, la directora de la AEMS, María Jesús Lamas, la directora de Salud Pública, la delegada del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas. Me tocó ir a verme a todos para desbloquear la situación. Tuve que hacer un análisis legal con la empresa Lena Novery. Para desbloquear ese análisis legal costaba 20.000 euros y necesitamos las confirmaciones de todos los estamentos públicos conforme el producto estaba desregulado, por lo tanto era legal venderlo. Claro, ¿cómo logras ponerte en contacto incluso con una administración pública? Por eso decíamos, trade marketing no es solo eso, es que tienes que entender muy bien toda la cadena y en mi caso pues me tocó también ser el experto legal y juntar a la industria, juntar a los distribuidores, juntar a las marcas que eran competencia directa mía para una causa común. Y al final yo acabé siendo pues, el lobista de la industria. Pero por necesidad, no porque quisiera, por necesidad pura y dura. No, sí, por supuesto, pero bueno, partías solo con 30.000 euros y no necesitasteis levantar financiación adicional en el proceso, o sea, con el crecimiento orgánico fuisteis capaces de autofinanciaros. 30.000 euros empezamos, 4 millones de facturación en 2 años. Ya, es que lo he visto y yo estaba pensando, digo, claro, es que estas startups del vivero, pues claro, al final los recursos son muy limitados. Digo, claro, 30.000 euros es bastante, o sea, es bastante asequible, quiero decir. Sí. Encontramos un nicho muy bueno que tenía unos márgenes muy buenos, también hay que decirlo, los márgenes eran muy buenos y bueno, nos soportaba la cadena de valor de la industria y aparte pues seguíamos teniendo unos márgenes en torno operativos de en torno al 70% al inicio. Luego, lo que sucede es que cuando tú tienes un muy buen producto, empiezas, tienes esos márgenes y después te va surgiendo competencia y te ves obligado a ir descremando. Siempre nos quedábamos con el punto premium porque éramos los líderes del mercado, pero teníamos que ir descremando y los márgenes pues se iban haciendo cada vez más pequeños, pero como íbamos entrando en cada vez más puntos de venta y teníamos una mayor notoriedad y una mayor rotación, pues fue muy positivo. Muy bien, pues yo por mi parte, si no tenéis nada más los demás que decir,
creo que me queda una de las tutorías individuales que organizar, que cerrar. Os mandaré la planificación y sí que, bueno, pues con las personas que han solicitado esta mentoría, me gustaría pues mantener una reunión, aunque sea breve, el día anterior, pues para estructurar y poder aprovecharla mucho mejor, ¿no? Y enviarles a ellos un poco de forma previa en qué queréis enfocaros, ¿no? Perfecto. Vale. Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a los dos, ha sido muy interesante y nos vemos en un par de semanas en las mentorías individuales y a los demás pues muchas gracias por asistir. Perfecto. Gracias. Un abrazo. Bueno, Chao. muchas gracias. Chao, Un un abrazo. saludo. Chao.